tantos grupos, ha sido súper gracioso, digamos, este tema del cambio horario, porque no lo logro. Listo, Esteban, ya estamos. Listo. Va, entonces, ¿ya estamos al aire? ¿Ahora sí? Ya, ok, listo. Sí, ya. Bien, un saludo para todas y para todos las y los que nos interesan por medio de la página de Somos Más. Gracias por estar acá, estamos súper emocionados, súper entusiasmados y entusiasmadas de que llegó el día en el que vamos a lanzar este programa internacional que pretende construir la primera política regional sobre salud mental. Sabemos que algunos países de la región ya tienen políticas internas pues que han trabajado acerca de salud mental, acerca de juventudes, pero que esta política quiere como homologar un trabajo entre los 8 países que pertenecen al sistema para la integración centroamericana. Y pues vamos a conversar un poquito acerca de eso. Tenemos con nosotros y nosotras a autoridades de gobierno de 5 países. Estamos súper emocionados. Por Panamá tenemos a Edmavi González, que es la Coordinadora Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social. En Costa Rica tenemos a Diego Zúñiga, que es el director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven. Por El Salvador tenemos a Marcela Pineda, directora del INJUVE, del Instituto Nacional de Juventud de El Salvador. Por Honduras a Marco Ayala, que es el secretario ejecutivo del INJ, del Instituto Nacional de Juventud. Y tenemos por Guatemala también a Olinda Zampiero, que es la jefa de gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, con quienes vamos a estar pues conversando el día de hoy. Si ustedes tienen preguntas, pues pueden hacerla por medio del chat de esta transmisión. Y también que nos vayan comentando de dónde nos ven, desde qué países nos están viendo, desde qué municipio, desde qué departamentos, provincias, corregimientos nos están viendo, para ver qué alcance estamos teniendo como proyecto. Gracias a la gente que se ha sumado de Costa Rica y Panamá, que ya tenemos pues personas, las 60 personas seleccionadas, ya tenemos todos los grupos y los equipos técnicos en cada país. Así que vamos a arrancar, vamos a aprovechar el tiempo pues para conversar bastante. Entonces, quiero presentarles a Edmavi González, panameña. Acá, bueno, yo soy costarricense, pero vivo en la hermosa ciudad de Guatemala. Edmavi pues es ahí, vecinita mía de Costa Rica. Nos conocimos en El Salvador, en el encuentro Zika Joven. Por ahí estuvimos aprovechando el tiempo, comiendo pupusas, nos fuimos para el Mercado Central. Y pues también conversando un poquito acerca de los procesos de juventud. ¿Qué tal, Edmavi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Bueno, ya conozco a varios. Saludos a todos los que ya nos conocimos en El Salvador en algún momento. Saludos Marcela, Marco, todos. Encantada de verlos nuevamente y encantada ante todo que Esteban estés liderando este proyecto. Me parece que es súper necesario y de hecho a nivel de Panamá estamos tratando de impulsar este tema muchísimo porque tenemos ciertas carencias en cuanto al tema de salud mental y creo que es genial porque hay muchos jóvenes a nivel de Panamá que están impulsando este tema y sé que los has tomado en cuenta para la participación del día de hoy. Así que muy agradecida y saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy. Súper, no, muy bien, muchísimas gracias por sumarse. Creo que a todas y todos los que están acá, desde que les comenté, nadie me dijo como, ay, no puedo, sino que todos fueron como, dale, me encanta, cuenta conmigo, así que muchísimas gracias. Bueno, Mavi es una chica súper joven y está en un puesto pues bastante importante a nivel regional como coordinadora de juventud. Mavi, ¿cómo consideras vos que es la realidad ahorita de la participación de las mujeres en política o en procesos de construcción política? ¿Cuáles han sido como los retos, las principales obstáculos o barreras que han afrontado las chicas o las mujeres para poder acceder a un puesto, digamos, de representación o de liderazgo? Tal vez no ahorita como de institucionalidad pública, pero sí un puesto de liderazgo.
Bueno, en efecto, pues digamos que el camino no ha sido tan sencillo, de hecho, lo reitero nuevamente, tenemos muchos países vecinos que han estado también avanzando muchísimo en el tema. Creo que Panamá tiene una especie de deuda pendiente con los jóvenes y estamos logrando abarcar ciertos pasos que teníamos de algún modo u otro por realizar. Y creo que hoy día nos sentimos bastante satisfechos de que podemos estar en estos espacios como el que tú estás promoviendo en este momento, que he tenido la oportunidad inclusive de conocer a muchos de los panelistas que están hoy en día, gracias a esa interacción que ha habido con la región. Siento que al fin y al cabo, gracias a esas experiencias que he estado escuchando por parte de nuestros países vecinos, he podido también entender hacia dónde deberíamos ir direccionados, pero ante todo mucho con la escucha de la sociedad civil, de los jóvenes de sociedad civil, que son los que están organizados, que son los que están en las calles, que son los que están en sus comunidades, son los que están llevando a cabo ciertos proyectos comunitarios que estamos tratando de impulsar. Y definitivamente el tema, llegar a una posición de tema de juventud a veces es un poco complicado en el sentido de que a veces no entendemos si por ser jóvenes lo tenemos que tomar como una ventaja o lo tenemos que tomar como una desventaja. O sea, a veces no entendemos en qué punto estamos. Y creo yo que al final, definitivamente para mí, y sé que para ustedes, ser joven es una ventaja, pero creo que radica mucho más, y es un tema creo que a nivel regional inclusive, que los jóvenes siguen sintiéndose un poco con falta de oportunidad, y es algo que tenemos que seguir empoderando, es algo que tenemos que seguir encaminando, y creo que estas posiciones permiten de algún modo u otro fortalecer esta voluntad institucional y a nivel de sociedad civil. Claramente, pues llegar hasta acá implica una responsabilidad generacional, básicamente, no es una responsabilidad exclusivamente de un particular que llegó a un puesto y tiene que hacer un buen trabajo, es un tema de cómo impacta una generación completa y quizás muchas ocasiones el esfuerzo que hagamos el día de hoy no repercute necesariamente en la generación actual, sino en las generaciones venideras, y eso es algo que tenemos que responsabilizarnos. Estoy segura que todos los panelistas de este equipo en el que estamos hoy día aquí en este live podemos perfectamente entender que hay muchas realidades que a veces nos cuesta cambiar a pesar de que estamos dentro del sistema, y creo que es importante ante todo una voluntad de juventud en general, unificada bajo una misma voz, y por supuesto que los esfuerzos regionales son imprescindibles para poder lograr esa batalla, y casualmente pues como dije al inicio de mi saludo, el tema de salud mental creo que está impactando aún más a nivel de pandemia, porque estamos en una situación en la cual los jóvenes se sienten con mucha incertidumbre. Si anteriormente nos sentíamos de repente con cierta vulnerabilidad en cuanto a oportunidades de empleo, por decir algo, ¿qué esperamos después de la pandemia? Son cosas que hay que empezar a analizar y que están afectando psicológicamente a muchos jóvenes, están afectándolos en sus proyecciones, y claramente nosotros como gobierno de nuestros países, cada uno dentro de sus entornos, no deberíamos ser ajenos a esta realidad que impacta a la juventud. Una juventud que realmente la juventud es la que ocupa un papel bastante protagónico en el tema de la generación de empleos, en la generación del movimiento económico, es la población económicamente activa que necesitamos potenciar para poder lograr que de algún modo u otro muchas de nuestras áreas, de nuestros países, logren coger un poco más de vuelo en ciertos temas que están quedando pendientes, ante todo también por la situación de la pandemia, y que anteriormente ya se veían visibilizados, y que actualmente la pandemia lo único que nos ha permitido hacer es reforzar que hay cosas en las que tenemos que trabajar mucho más. Entonces, básicamente estar en esta posición, siendo mujer, no es tampoco tan sencillo. Yo creo que hay un tema también que tenemos que trabajar a nivel de región en cuanto al tema de igualdad de género en muchas situaciones. Sin embargo, creo que lo importante en esta situación es que creo que ha unificado muchísimo más a las juventudes, las ha unificado para entender que hay que buscar una bandera en la cual apoyarnos, en la cual poder direccionarnos, sacar de algún modo u otro prioridades, porque muchas luchas podrán estar pendientes, pero también hay que priorizar en cuáles son las más inmediatas a resolver. Por lo tanto, te puedo decir que estando en una posición de este tipo, y creo que no me deben mentir los otros que son los que me acompañan en este panel, es que tenemos una responsabilidad muy grande, una responsabilidad que impacta a la formación y la etapa de adultez de muchas personas, que impactará la formación inclusive de hogares, la formación de adquisición de viviendas, la formación de muchas otras cosas que queremos los jóvenes emprender y que no quisiéramos esperar hasta tener 40 años para lograrlo. Y yo creo que eso es algo que nos corresponde, lo cual nos pone en una posición complicada en el sentido de que es un reto bastante grande, pero al mismo tiempo creo que es un reto que podemos asumir siendo jóvenes, estando en una posición por jóvenes, y que podemos tratar de articular en manera mucho más sincronizada a nivel institucional y regional en pro de este beneficio. Y claramente impulsando ante todo
esta igualdad en la oportunidad de género con respecto a todos los espacios de participación y ante todo potenciando estas iniciativas como la que tienes tú en este momento en un programa destinado específicamente para juventud. Así que bueno, esta es mi primera parte de la intervención y seguimos adelante. Bien, hay unos aspectos que me interesaron mucho y me trajeron como algunas experiencias al recuerdo, y es, uno, el interés de las juventudes en política, pero partiendo desde qué estamos entendiendo las juventudes por política, porque cuando uno le pregunta a la gente qué es política, las personas jóvenes nos responden es ir a votar cada 4 años, cada 2 años, y reducimos el concepto de política a un tema estrictamente electoral. Cuando siempre usamos, digamos, que somos más, la definición de que la política es todo aquello que concierne a la ciudadanía. Y también hablamos un poco acerca de ese papel protagónico de las juventudes y de poderlo potenciar. Nos dijeron como, ¿y quién está coordinando este proyecto? Y ya es como, mira, muchísimo gusto, mi nombre es Esteban, soy coordinador regional, coordinamos todo un equipo interdisciplinario pues, trabajando detrás de esto, y que nos decían como, y no hay una persona adulta que respalde este proyecto. Entonces nosotros siempre les decíamos como, ok, cuando un joven nos atrevemos a liderar esos procesos, a involucrarnos en la política social, comunitaria, cooperativista, y demás, ya es un reto iniciar, digamos, para tomar la decisión de decir voy a involucrarme en un movimiento, voy a fundar un movimiento, si no es lo que viene detrás de esto, ¿verdad? Todo un sistema adultocéntrico. Entonces me decía una chica y somos más, Esteban, vos como hombre lo vivís, la discriminación como un tema adultocéntrico. Yo la vivo como mujer, como joven y como persona sexualmente diversa. O sea, vos, bueno, yo soy gay, pero partimos de ese tema del privilegio de hombre, ¿no? Entonces nosotras como mujeres sexualmente diversas y de una zona rural, las posibilidades de poder llegar a esos puestos son completamente difíciles y son cosas que tal vez uno como hombre, pues bueno, nunca las va a vivir, pero uno trata de ser empático. Entonces, ¿cómo logramos que las juventudes se atrevan a dar ese paso de involucrarse en procesos políticos más allá de los electorales y más cuando se trata de mujeres? Sí, claro, definitivamente yo creo que, de hecho, nosotros a nivel de Panamá estamos tratando de impulsar un poco más la participación de juventud y ante todo de género en cuanto a las igualdades. Y de por sí es difícil, como lo acabas de resaltar tú, es bastante complicado en el sentido de que de por sí a veces sentimos cierta vulnerabilidad por el simple hecho de ser joven. Ahora imagínate añadirle a esto el hecho de ser mujer. A veces lo complica más porque los poderes políticos o los ambientes políticos normalmente están liderados por hombres. Y la verdad es que no podemos ver a la política tampoco como un tema ajeno a nosotros. De hecho, la política es una herramienta, es una vía para poder concretar muchos resultados. Y en ese proceso debería haber mucha más vinculación. ¿Cómo yo creo que se vinculan tanto las mujeres como los hombres a estos temas? Hay un tema muy profundo a raíz de esto. La mujer siempre ha sido estigmatizada de algún modo u otro a que sea la que de algún modo está la que está con sus hijos, es la que está en los hogares, es la que tiene que depender de un espacio formal para poder estar de algún modo u otro apegada a la voluntad del hombre. Eso es un concepto bastante arcaico. Creo que las nuevas generaciones están más inclinadas a que las cosas sean un poquito más equilibradas. Sin embargo, no por eso en nuestras regiones deja de existir algún tipo de injerencia en ciertos temas que afectan al desarrollo de la mujer. Creo que inclusive por un tema biológico, la mujer a veces por sí misma se siente reprimida en cuanto al avance de sus metas, a la participación en otros ambientes. Y es por eso que a veces la mujer de por sí tiende a buscar menos la participación política porque considera a veces que es un espacio que no va a poder sostener y que a veces considera que no lo puede sostener porque tiene otras responsabilidades ante todo el hogar que no la permitirían a ella afrontar otras responsabilidades a nivel de sociedad. Y estos son conceptos que hay que desvincular. Una cosa realmente debería ser excluyente de la otra y nosotros realmente consideramos que como mujeres tenemos todas las potestades para poder crecer, para poder desenvolvernos. Debería haber un equilibrio en cuanto a las mesas de diálogo, en cuanto a las mesas de discusiones sobre ciertos temas muy puntuales. ¿Y cómo podemos lograr esto? Pues que nosotros en nuestras posiciones, que cuando promovamos diálogo, cuando promovamos espacios de participación, empezando por algo muy sencillo,
El tema de género no es un tema exclusivo dirigido a las mujeres. El tema de género debe ser tomado a raíz y potenciado más bien, o proyectado inclusive también a los hombres. El tema de género no se puede resolver exclusivamente por uno de los dos géneros, tiene que ser resuelto por ambos en camino y en conjunto. Y parte de lo que queremos lograr, yo creo, como juventud, es que podamos establecer caminos en los cuales ambos participemos de forma equilibrada. Si cada uno de nuestros países se generan algún tipo de proyectos o programas, garantizar una participación equitativa en la vinculación de esos programas. Si queremos llevar a cabo diálogos, que esos diálogos sean equitativos, sean equilibrados, haya un porcentaje equitativo de mujeres y hombres participando. Si queremos llevar a cabo luchas, tenemos que asegurar que en esas luchas haya una percepción y un concepto por parte de ambos géneros y sus dificultades. Porque el tema de empleo, así como por ejemplo, que es el tema que yo creo que es más latente a nivel de región en cuanto a las dificultades de los jóvenes, no solamente le atribuye a la mujer, también el hombre también se ve afectado, pero quizás se ve afectado en un sentido diferente y la mujer en otro sentido, pero ambos tienen un nivel de afectación. Traigamos a la balanza o traigamos a la mesa una discusión en la cual podamos de algún modo u otro brindar primero, el escenario como existe. ¿Cuáles son las dificultades de los hombres en las aspiraciones a nivel de proyecciones, de oportunidades? ¿Y cuáles son esas dificultades de las mujeres? Y una vez podamos tener sobre la mesa ese entendimiento de qué corresponde para cada uno, podamos entender hacia dónde tenemos que encaminarnos. Yo creo que nada de los diálogos que hacemos y nada de los espacios de participación que llevamos a cabo deberían estar excluyentes de esa percepción o de esa participación de igualdad de género, porque eso es lo que permitirá de algún modo u otro evolucionar a que los resultados sean más equitativos, porque desde el proceso del diálogo, desde el proceso de la convocatoria, desde el proceso que lleva a cabo toda la programación de un proyecto, ya se está vinculando a ambas partes por igual, atendiendo a las necesidades de ambas partes, y esto permitirá que el resultado vaya enfocado a las necesidades de ambas partes. Entonces, básicamente yo creo que lo que tenemos que lograr de algún modo u otro, y es algo que creo que todos estamos encaminándonos, es a que la participación, que es una primera fase de la vinculación de los jóvenes a los resultados de un proyecto, de por sí empiece siendo equitativa. Y eventualmente, cuando ya esa participación se logra equitativamente, los resultados deberían ser también equitativos y asegurar que las políticas públicas de cada país vayan encaminados hacia esa equidad. Y reitero, la pandemia es una especie de oportunidad en la cual muchos nos hemos enfrentado a una situación complicada por la gestión de nuestros proyectos, por la gestión de nuestros países, por el tema económico, y creo que es una oportunidad para diversificar nuestra cartera posterior a esta situación. Ante todo el impacto social, el impacto económico y cultural de los jóvenes, que son los que quizás más van a estar afectados en la situación, porque de por sí ya estaban vulnerables anteriormente. Entonces, yo también considero que deberían existir también de algún modo u otro campañas que promuevan la participación de los jóvenes en la política y de algún modo u otro incentivar que estos jóvenes no se sientan que están desvinculados a la realidad gubernamental. De hecho, creo que deberían existir más alianzas en pro de gobierno, sociedad civil, enfocadas en esta participación igualitaria de género ante decisiones políticas que se van a transformar en decisiones sociales que van a impactar a todo el país. Y creo que más o menos esta es la forma de potenciar una igualdad, asegurando que los espacios de participación, de reformas, de propuestas, haya una equidad en cuanto a la cantidad y en cuanto al contenido. Son dos aspectos que tienen que ir claves al momento de generar una política pública, y yo creo que lo propicio es que a raíz también de esta situación podamos reestructurar y actualizar nuestra política pública como cada uno de los países que estamos participando para orientarla hacia ese norte, más equidad, más oportunidad, y tratar de encaminarlo a la situación real en la cual estamos, que es de algún modo u otro de vulnerabilidad a este grupo poblacional que somos los jóvenes. Wow, y es importantísimo porque somos más cuando empezamos esta construcción, decíamos, entramos como primero en un debate de que a veces algunas organizaciones nos decían como, nosotros promovemos la participación de las mujeres, y uno les preguntaba, ok, ¿por medio de qué mecanismos? Abrimos la convocatoria para todas y para todos. Y siempre decíamos, mira, para mí eso no es suficiente. Entonces Somos Más dijo, ok, en este proyecto va 50% hombres, 50% mujeres, y un 40% al menos de población rural en cada uno de los países. Tanto en Panamá como en Costa Rica, casi que el 60% de participantes son mujeres. Al final, la participación femenina aumentó y estamos completamente felices por eso, porque tenemos un montón de población rural, de población afro, principalmente en Panamá, que tenemos población principalmente de la provincia de Colón, participando en el programa. Así que,
pues nada, tomar esos temas de vinculación, como decía Mavi, primeramente viendo procesos de participación para luego poder iniciar un proceso de transformación, de vinculación y de generación de cambios a nivel de política pública, a nivel comunal, a nivel territorial, a nivel sectorial. Entonces, súper bien, tal vez más adelante vamos a ahondar un poquito en esto. Y quiero introducir al siguiente invitado, y es acerca ahora sí de la participación real de los jóvenes en los procesos de construcción de política pública, porque a veces, y era tal vez años atrás, una tendencia de que los gobiernos hacían política pública para juventud desde una mesa de un par de equipos interdisciplinarios de personas adultas, y dicen, mira, los jóvenes están sufriendo desempleo. Sí, una vez tuve una conversación con unos representantes trabajando para este proyecto del SICA, y yo prioricé dentro del marco de mi proyecto la salud sexual como un proyecto, como un problema de las juventudes. Y me decía ese señor, mira, Teo, la verdad es que yo creo que ese no es un problema de las juventudes ahorita. Yo cuando fui joven, yo nunca tuve problemas con temas de sexualidad. Yo le dije, ok, perdón, yo soy muy directo, pero usted estuvo en su juventud hace como 40 años, porque él lo que me dijo fue, ¿vos qué vas a saber de juventud? Y yo lo que le dije fue como, creo que la estoy viviendo por dicha en Costa Rica, la ley llega hasta los 35 años, entonces me queda bastante por ser joven todavía, mientras que en el resto de las regiones hasta los 29, o sea que ya me queda un añito por ahí. Entonces, enfrentarnos a esas estructuras adultocéntricas, entonces yo lo que trato es de demostrarle que como jóvenes sí tenemos la capacidad de generar política pública. Y justamente de esto es lo que nos va a hablar el siguiente invitado, que es Diego Zúñiga. Diego es el director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven en Costa Rica. En Costa Rica hay dos instituciones públicas relacionadas a juventud, que es el Viceministerio de Juventud, que está adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud, y pues tenemos la dependencia de coordinación y ejecución política, o de la política pública en este caso, que sería el Consejo de la Persona Joven, que es el que ve más que todo la vinculación directa con las juventudes y justamente con la construcción de esta política pública. Entonces, antes de darle la bienvenida a Diego y empezar con su debate, vamos a ver un video, así que le pido a Toto que se les pueda poner el video para ver una intro acerca de lo que Diego nos va a hablar y lo que vamos a conversar en esta noche. Vengo de la comunidad de Bolio, es una comunidad muy pequeña, las personas son muy amables y siempre se están ayudando entre sí. En mi comunidad uno tiene que viajar mucho para poder ir a un hospital, venir hasta acá y que a uno no lo atiendan y uno tener que irse a la casa así a ver cómo lo curan a uno. La mayoría de los jóvenes que están en Bolio, algunos no estudian porque trabajan. Las personas se preocupan como hacer las cosas bien, pero no hacer el bien con las personas, como que ayudarnos a nosotros para nosotros poder saber que no estamos solos y que alguien está con nosotros tratando de que nosotros salgamos adelante. Como jóvenes también tratamos de solucionar el problema, pero no hay alguien que nos guíe, nos diga, bueno, ustedes pueden, vamos, ustedes pueden. Yo no me siento como capacitada a hacerlo sola, como capacitada de salir adelante y salir al mundo, decir, esta soy yo, de aquí vengo, porque aquí, aunque estamos en la misma reserva, uno puede ir al colegio y a uno le dicen indígena, indio, cosas que no deberían de hacerlo sentir mal a uno, pero lo hacen sentirse menos. Debes de ayudarlo a salir adelante, lo oyeron. A pesar de que uno tiene una familia que le dice, vamos, usted puede, pero en la vida cotidiana, joven, hace que uno más bien retroceda. Sabía que tenía nuestros derechos, pero no sabía que alguien más nos ayudaba. Uno le gustaría que ustedes vieran en lo que uno está, en lo que, porque ustedes se van a ir, pero yo sigo con mi realidad, ¿me entiende? Ustedes se van con lo que yo les he dicho, pero yo sigo aquí, yo sigo viviendo eso todos los días. Esto es muy interesante, venir aquí a compartir con las personas. La mayoría de gente que está aquí, la verdad nunca las había visto. Y a pesar de que yo soy de esta comunidad, no había visto jóvenes así y son muy, que uno se alegra de hablar con ellos. Es algo muy interesante hablar con ellos de cosas que a ellos también les pasa como comunidad.
Bien, era un video pues, ahorita que Diego nos va a comentar del proceso de consultas públicas que hizo el CPJ en Costa Rica para la construcción de la política pública. Así que, Diego, bienvenido, presentate y comentarnos un poquito acerca de este proceso de la construcción de la política pública en Costa Rica y cuál fue el papel que tuvo las juventudes en sus sectores que consultaron en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, y un saludo a todas y a todos los invitados. De verdad que enlazarnos a nivel centroamericano es muy importante para intercambiar las experiencias y aprender mutuamente de todo lo bueno que están haciendo nuestros países, y apoyarnos entre sí es fundamental. Quiero destacar un par de cositas de lo que decía Natalia. Natalia fue una de las participantes en el proceso de consulta de la política pública de la persona joven. En Costa Rica existe una institucionalidad de juventud que data de alrededor de los años 60. Formalmente se crea una institucionalidad en el 2002 para establecer políticas públicas de juventud, y se crea una ley. Ok, creo que Diego algo tocó y se salió, entonces vamos a esperar a que Diego nos regrese. Vamos a resucitar a Diego, así que vamos a esperar a ver si se nos vuelve a conectar. Entonces todo está pendiente ahí si Diego pues pide el acceso. Costa Rica, al igual que muchos países, pues, tiene su política pública de juventud, su política nacional. Esta política pues es construida técnicamente del Consejo de la Persona Joven, pero tiene que ser aprobada por la Red Nacional Consultiva de Juventud de Costa Rica, que la conforman un representante de cada comité cantonal de la persona joven, un comité municipal, representantes de universidades públicas, universidades privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones étnicas y organizaciones de personas con discapacidad. Entonces creo que ya por ahí está Dieguillo. Sí, ahí está. Diego, ¿nos ves? ¿Nos escuchas? Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ya retomamos a Diego. Ahí está. Hola, disculpen, se me fue la conexión de la electricidad bueno, les contaba que Natalia participó en el proceso de la política pública, y Natalia nos dice un par de cosas importantes. Uno, que muchas veces los procesos consultivos que realizamos se hacen y después nos olvidamos. Ella nos dice muy elocuentemente: ustedes se van de aquí y yo me quedo con mi realidad. En los procesos consultivos siempre es muy importante saber que las políticas públicas que se construyen tienen que tener una evolución a las comunidades, a las poblaciones con las que trabajamos, y eso fue fundamental. La política pública de la persona joven en Costa Rica contó con una participación de alrededor de 2.240 personas. Logramos una participación de distintos sectores de población, población indígena, población LGTBI, población con discapacidad, etcétera, entre varios sectores. Y realmente fue fundamental en este proceso entender que la juventud, número uno, es una juventud diversa, ¿verdad? No hay una sola juventud, hay distintos tipos de juventud que conviven, digamos, en nuestros países. Segundo, importantísimo en los procesos de consulta, y que es un cambio de paradigma que tenemos que impulsar en la región, es que los procesos de consulta históricamente se han construido sobre la base de identificación de problemas. En este caso, fue un reto que les planteamos a las juventudes en nuestro país, es ir más allá, plantear la identificación de problemas, pero también las soluciones. Y esto fue un proceso fundamental para nosotros, porque realmente es crear con la población realmente las soluciones que podemos resolver, porque hay que entender una cosa, y es que las institucionalidades no tienen la última palabra. Realmente es importante darle la palabra a la población para construir las soluciones que requieren las distintas comunidades. Entonces, este ha sido un proceso fundamental, como les decía al principio, cuando se rompió un poco la conexión. Costa Rica, dichosamente, tiene una ley general de la persona joven que le da ese respaldo jurídico. En Costa Rica, pues a diferencia de la región, la población joven se comprende entre los 12 y los 35 años. Bueno, yo tengo 34 años y probablemente si me traslado a algún país del SICA, ya no sería joven, ¿verdad? Y eso es una particularidad importante, pero también es un desafío, y eso es importante considerarlo, de que realmente la población joven es en ciclos de vida muy diferentes.
es importante entender, por lo menos en la realidad costarricense, que la población de 12 a 17 años tiene una realidad y una necesidad distinta a la población de 18 a 24, que la población de 25 a 35, por ejemplo, ¿verdad? Y esa diferencia hay que contemplarla también. Y por otro lado también la necesidad de la participación efectiva de las personas jóvenes. Se dice que la participación o la teoría de participación involucra muchos tipos de participación, pero la participación efectiva es aquella en la que los protagonistas toman parte de la decisión final de la política pública o las decisiones que se vayan a tomar. En nuestro país, dichosamente, existe la Asamblea de la Persona Joven, que es una instancia creada por la Ley General de la Persona Joven, y es ahí donde se aprueba la política pública de la persona joven que propone la institución. Entonces, es una característica muy particular de la legislación costarricense, el sentido de que la institución construye la política pública, pero son las mismas personas jóvenes las que finalmente la aprueban. Y esto es un paso adelante en la participación efectiva que es muy importante destacar. Bien, Diego, tuve la posibilidad de estar en 2 de estas consultas públicas para la política nacional de la persona joven en Costa Rica. Estuve ambas en la zona sur, región Bronca de Costa Rica, una en Pérez Ledón, y la otra estuve en Uvita, en el Pacífico, en el marco del programa de juventud rural del SICA. Y me pareció muy interesante esa dinámica metodológica de distribuir a los chicos y a las chicas por grupos de edades, porque efectivamente, y nos ha pasado mucho en este proyecto, que gente de 30 a 35 nos pregunta, ¿por qué si en Costa Rica es hasta los 35, su programa es hasta los 28? Nos está discriminando. Yo les decía, mira, lo que pasa es que a nosotros como organización, que tenemos recursos estrictamente limitados, nos cuesta muchísimo trabajar con todos los sectores poblacionales de juventudes. Al final, pues el programa es de 18 a 28 y tuvimos que hacer un programa extra súper chiquito, pues para involucrar a la gente de 28 a 35, que sí nos pidió que se les involucrara. Porque en sí las realidades que vivimos no son las mismas, ¿verdad? Tal vez temas de salud mental nos puede afectar desde chicos de 12 años hasta los 35 y hasta los 80 años nos afecta el tema de la salud mental, pero ¿a quién golpea más el empleo? ¿A quién golpea más el acceso a una educación superior, una educación privada? Y la importancia de la pluralidad, ¿verdad? Sociodemográfica, sociocultural, de la política, de que creo que fue la primera vez que el CPJ dijo, vamos a hacer consultas públicas, se fueron hasta, como popularmente decimos, hasta la Reconchinchina, a tomar en cuenta la voz de la población rural, de la población indígena, de la población LGTBIQ, de la población con discapacidad, de la población urbana, de la población estudiantil, que enriquece sus procesos. Y aquí viene lo que hablaba Mavi, que fue como lo que quise rescatar para acá. La importancia de escuchar las voces de las juventudes, porque al final, yo desde mi posición como joven, bueno, soy un joven rural, pero actualmente vivo en la capital de Guatemala, puedo suponer, digamos, cuáles son las necesidades de la población rural, puedo suponer cuáles son las realidades de las personas, de las chicas, de las mujeres, puedo suponer cuál es la realidad de las personas indígenas, pero yo no soy chica, yo no soy indígena, y esa vivencia y esa realidad, esa cotidianidad no me pasa por el cuerpo, y al no pasarme por el cuerpo y al no vivirla, no tengo como la capacidad moral tal vez de representarla. Entonces, al abrir esos espacios de diálogos y de consultas, obviamente pues fortalece y le da muchísimo peso a la política. Y 2, como lo comentabas, que es la Asamblea de la Persona Joven, la Asamblea Nacional Consultiva, de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, quien al final son quienes aprueban. El CPJ y el viceministerio pueden decir, mira, aquí está en papel las 400 hojas de la política pública, pero los jóvenes podemos decir, mira, la verdad es que no nos parece. Pero justamente, y hablemos un poquito, Diego, sobre el acercamiento con la institucionalidad, porque tal vez nos puede pasar igual que el SICA, que a veces hay gente como que no conoce un poquito el SICA. ¿Cuál fue la reacción de la gente al ver que la institucionalidad pública salió de San José Centro y se regionalizó para alcanzar a esas personas jóvenes y consultarles cuál es su realidad? Bueno, primero que todo es una respuesta sumamente positiva, ¿verdad? Porque consultar las políticas públicas nos aproxima a que realmente las políticas, cuando se finalice su construcción, sean mucho más pertinentes a las necesidades reales de las personas jóvenes, ¿verdad?
una cosa que es importante considerar es que las políticas públicas siempre tienen que tener una base social que las defienda. Y el proceso de construcción de una base social pasa por la participación. Dichosamente, una política pública que es participada o construida de manera participativa, como lo ha sido la política pública de la persona joven, tiene muchas voces de jóvenes que al haberse sentido involucrados, al haber formado parte de la construcción, al sentir que el texto final realmente tiene la esencia de lo que ellos plantearon, es capaz de defenderla en distintos espacios y constantemente recibimos solicitudes de capacitaciones para entender la política pública, para poder llevarla a sus respectivos cantones. Y es que la política pública de la persona joven también tiene una base territorial muy importante, y es que el Sistema Nacional de Juventud en Costa Rica tiene una instancia que son los comités cantonales de la persona joven, que tienen una responsabilidad de ejecutar acciones de política pública a nivel cantonal, ¿verdad? Y eso es fundamental, porque estamos hablando de 82 cantones a nivel del país que están trabajando en relación con los 4 ejes fundamentales que tiene la política pública, ¿verdad? Entonces, construir bases sociales es fundamental, involucrar a las personas es necesario, pero también un aspecto importante que la institucionalidad pública en general también tiene que tomar en consideración es que las políticas públicas no solamente se construyen en base a los procesos consultivos. Ciertamente esto es una parte fundamental e importante, pero también es importante la generación de estadísticas, de datos, de investigaciones que confronten lo dicho por las personas en las consultas para aproximar y ser más precisos a la hora de formular proyectos, servicios o programas para las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, una política pública en realidad se construye sobre la base de información que se recibe de las personas de manera directa, a través también de estadísticas o instrumento nacional. En Costa Rica tenemos la Encuesta Nacional de Juventudes y también estudios particulares que tienen cada una de las instituciones. En Costa Rica el Ministerio de Salud tiene una amplia experiencia en el tema de salud mental. Desde el 2012 existe una política de salud mental en el país que, bueno, ya pronto va a vencer en el 2021, pero ha sido una ruptura paradigmática muy fuerte. Y un aspecto que también quería señalar de lo que le decía la compañera anteriormente, efectivamente, las situaciones sociales no impactan de la misma manera a las personas, y por eso es importante abordar el enfoque de interseccionalidad, es decir, que una persona joven, mujer, afro, indígena, va a ser o enfrenta distintas realidades que la hacen recibir la situación social de una manera muy distinta, y eso hay que ponerle mucha atención y no pensar a la población joven como homogénea completamente, sino que una persona joven puede atravesar distintas realidades que hay que considerar a la hora de construir políticas públicas y abordarlo de manera integral, ¿verdad? Con todas esas realidades que la comprenden. Diego, y otro aspecto que me acaba de quedar a la mente y tal vez usarlo también para introducir al siguiente invitado es la voluntad de la institucionalidad pública. Hablábamos un día que tuve una videollamada con Diego, que yo le decía, mira, el CONJUVE acá en Guatemala, que es el Consejo Nacional de Juventud, tiene, no sé, creo que más de 1000 colaboradores en todo el país. Y Diego me decía, mira, acá el CPJ tiene 36, creo que es 36, 39 por ahí, colaboradores en total. Entonces, seguir con el quehacer normal del Consejo del Consejo de la Persona Joven en Costa Rica, y además llegar a las comunidades, decirle a sus delegados territoriales, a su equipo metodológico, vamos a ir hasta Pérez Celedón, vamos a ir hasta Talamanca con los pueblos indígenas, demuestra que hay una voluntad institucional, en este caso del CPJ, por acercarse realmente a las juventudes y escucharles, porque eso fue algo que sí vi mucho en las consultas. Ellos no llegaron a imponer ni llegaron a hablar, ellos llegaron a escuchar. Ellos dijeron, acá está la metodología, los vamos a distribuir en 3 grupos y ustedes van a trabajar y luego nos van a exponer sus necesidades, y los colaboradores casi ni hablaron, simplemente desarrollaron su metodología, y nosotros como jóvenes fuimos y dijimos, mira, yo que estaba en el bloque de 25 a 35, dijimos, mira, nuestra problemática es esta y esta. Creemos que las soluciones son estas y estas, porque acá quiero usar una frase que se usa mucho en este programa de Juventud Rural del SICAF, que es pasar de la protesta a la propuesta. Sí, muy bien quejarse, muy rico quejarse de las redes sociales, de la Cámara, el gobierno no hace nada, pero nosotros como sociedad civil y nosotras, ¿qué estamos haciendo, verdad? Entonces, es importantísimo. Costa Rica, para mí es un país ejemplo
con su sistema nacional de juventudes. No es porque sea tico, pero sí hay una institucionalidad bastante fuerte, participativa, dinámica, los comités cantonales, la asamblea, que dentro del comité ejecutivo, ¿verdad?, de la junta directiva del Movimiento Nacional de Juventudes, hay representación joven, más allá de la viceministra, de Diego como director ejecutivo y de los representantes de algunos ministerios, sino que también hay representación juvenil, y que al final, pues, el CPJ, el viceministerio, pues dan las herramientas para que sean los mismos jóvenes quienes hagan la política. Yo creo que el CPJ y el viceministerio no hacen la política la hacemos nosotros, las juventudes, en acompañamiento con los esfuerzos que hacen ustedes como institucionalidad pública. Así que agradecerles muchísimo por ese trabajo, Diego, que lleva, pues, lo que lleva este gobierno de turno siendo como director. Yo tuve la posibilidad de trabajar también en el Viceministerio de Juventud, por ahí del 2014, con Elena Quesada, y conocer un poquito más adentro de esta institucionalidad. Así que, Diego, muchísimas gracias, y ahorita, pues, en las intervenciones más adelante, pues, podríamos ahondar o hablar un poquito más de esto. Ahora viene un compa, yo, pues, no me gusta mucho la diplomacia, ni el excelentísimo secretario, nada. Un amigo, porque en realidad sí lo considero como amigo, también lo conocí en el encuentro del SICA, justamente en el modelo SICA. Ahí estuvimos conversando, nos conocimos, se me metió una voz por ahí, y pues pudimos también interactuar bastante, le consulté y automáticamente me dijo contar con nosotras y nosotros. Marco Ayala, él es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de la Juventud, del INJ en Honduras. Honduras es un país, pues, también que se ha vinculado muy fuerte a este proyecto, porque la organización Honduras Diversa es socia de Somos Más en este proyecto. Entonces tenemos muchísimos programas en Honduras, y con Marco queremos justamente hablar de este acercamiento de la parte institucional con la comunidad, con la sociedad civil, con los movimientos organizados, ¿verdad? La importancia de trabajar esa construcción de la política en ese tejido social que permite, por ejemplo, el caso de Costa Rica, esos acercamientos por medio de la consulta. Marco, bienvenido, gracias por atender al llamado de Somos Más. Y entrémosle un poquito al tema. ¿Cuál es la importancia de que los gobiernos, de que esta parte institucional, gubernamental, se acerque a las juventudes, pero que sea una iniciativa que nazca directamente desde la parte gubernamental y no seamos nosotras y nosotros como movimientos sociales los que estemos día a día, pues, ahí tocando puertas? Muy bien, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Un saludo a la distancia, igual a Marcela, a Olinda, a Mavi, solo a Diego creo que no tengo el placer de conocer personalmente. Me alegran estos espacios porque podemos hacer intercambio de ideas de todo lo que estamos haciendo en los diferentes países en temas de juventud. Entonces, esto siempre es bienvenido, este tipo de invitaciones. Pues te comento, ha sido una tarea bastante dura. Hemos trabajado a nivel de Honduras en este tema del acercamiento a los jóvenes. Yo llegué al Instituto de la Juventud y había una política pública que ya estaba desfasada. La tomamos y empezamos a trabajar en una actualización de la misma y empezamos a acercarnos a grupos de jóvenes y me decían, yo no la conozco, a mí no me tomaron en cuenta, yo no participé en esto. Entonces yo me sentí bien identificado con esto porque yo soy joven también y yo no escuché nada de la política pública, no me tomaron en cuenta, no sabía nada de esto. Entonces hicimos todo un proceso de actualización donde empezamos a hacer talleres a nivel nacional, dándole inclusión a todos los jóvenes de las diferentes regiones y de las diferentes organizaciones. Porque pensamos, tenemos que llegar a donde los jóvenes, pero los jóvenes, ¿dónde están? Hay gran parte que está organizada, que ya está en grupos, incluyámoslos. Y también hacemos el trabajo de la actualización de la política pública y de trabajar con estas organizaciones juveniles para promoverle que sean proactivos los jóvenes y acuciosos. Entonces nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con los voluntarios jóvenes de bomberos, que Bomberos es una institución que se dedica a hacer el bien común. Entonces
canalizábamos, dirigíamos y orientábamos a los jóvenes que se acercaran a bomberos, que se acercaran a los voluntarios de Cruz Roja y así un sinnúmero de organizaciones juveniles que hay. Hicimos una primera gira por las diferentes regiones del país y era el mismo reclamo de los jóvenes. Ya teníamos un documento preestructurado, nos decía eso no me parece, eso no me gusta, no así, no allá. Siempre con un estigma de que vienen los de gobierno a hablarme y no saben ellos qué es lo que queremos, no aceptamos a gobierno. Y en Honduras hay una situación sociopolítica bien complicada, que hay partidos de oposición con bastante arraigo que promueven que los jóvenes se opongan a todo lo que es de gobierno, entonces nos costaba entrar ahí. Pero volvimos a hacer una segunda consulta, una tercera a nivel de todo el país, consultándole a los jóvenes, logramos sacar bastantes insumos, casi reconstruimos por completo el documento inicial para tener todo eso ahí. Eso nos abrió la puerta para trabajar con las organizaciones juveniles en temas de voluntariado, como lo mencionaba, y también para poder llegar con el tema de juventud rural que promueve el SICA, FIDA, FAO, y empezamos a tocar a los jóvenes. Entonces ya era un segundo acercamiento de ahora vienen con otro proyecto, vienen de la capital, no solo se quedan allá, sino que están llegando a las zonas rurales, están llegando a los jóvenes, y así fuimos articulando varios procesos y logramos tener cierta aceptación. No puedo dejar de un lado que siempre hay organizaciones, siempre hay grupos que por la misma índole de ser joven son rebeldes, son en contra, que se quedaban fuera, pero la invitación siempre se les envió, siempre se les incluyó y logramos generar cierta armonía. Incluso yo tengo muy buena amistad con algunos dirigentes de los partidos de oposición al gobierno que nos llevamos bien, pero no comparten tal vez lo que hace el gobierno, pero logramos entablar una relación y tenerle las puertas abiertas de que si sentían algo en contra podían llegar. Entonces, también con el trabajo de los derechos, deberes, de la ley de juventud y de la política pública, logramos llegar y hacer ese acercamiento. Por lo que yo invito a los jóvenes que se involucren también, que les pongo bastante el ejemplo de un partido de fútbol. Partido de fútbol siempre hay una afición, hay una gradería que está viendo el partido, expectativa. Y si pasa algo, gritan, patalean y hacen aquel desorden. Pero eso no cambia el resultado del partido. El partido lo cambian los que están en la cancha jugando, metiendo goles, que se han puesto la camisa y la están sudando. Entonces la invitación a todos los jóvenes es que se involucren, que lo mismo con Juventud Rural, pasemos de la protesta a la propuesta, que seamos los jóvenes agentes de cambio. Entonces el llamado, igual en la situación política, el llamado a los jóvenes que se involucren, que se unan, que se sumen. Y en el caso de nosotros tenemos las puertas abiertas. Y tomando en cuenta que la institución la dirijo yo y estoy joven, en Honduras se considera juventud de 12 a 30, todavía no llego a los 30, entonces eso me ha permitido permear estos grupos también. Súper. Hay algo que ha sido como un común denominador y es justamente esas barreras que hay entre la parte gubernamental y social, de que nos sentimos muy ajenos a la política, nos sentimos muy ajenos al viceministerio, al Consejo de la Persona Joven, al INJ, al INJUVE. Y a mí me causó una sensación muy bonita cuando fui a El Salvador, al encuentro SICA, y veía a Olinda y veía a Marcela como un joven más, ¿verdad? Usted decía, ¿quién es la directora del INJUVE? ¿Quién es la jefa de despacho? Es como, no sé, porque hay dos tipas bailando, dando vueltas como un trompo, que hacía que nosotros como juventudes nos acercáramos con muchísima más confianza. Entonces, cuando la gente dice, mira, pues que está la directora del INJUVE, Marce, una foto, ¿verdad? Olinda, una foto. Y al final eran como las estrellas del encuentro, porque lograron, uno, verse como personas jóvenes, vea, somos iguales que ustedes, que eso era parte de lo que nos mencionaba una vez uno de mis jefes, que me decía, mira, es que justamente nos gusta Esteban como consultor, porque yo pregunto, ¿quién es el consultor coordinador nacional de Juventud Rural en Guatemala? Y nadie puede decirme quién es, porque Esteban está tirado en el suelo dando vueltas con los jóvenes. O a veces los jóvenes tenemos esta costumbre también de que llegamos a un puesto directivo, de liderazgo, y es como,
¡pum!, chip autocéntrico, saco, corbata y soy serio y no me toca y nada, ¿verdad? Entre más cercanos sintamos nosotras a esa institucionalidad, los procesos de consulta van a ser muchísimo más enriquecedores. Hay otro aspecto importante que tocó, entonces quiero que vamos resumiendo cómo rompemos esas barreras, ¿verdad?, de lejanía que sienten las juventudes y que a veces nos reunimos con las organizaciones juveniles, ¿verdad?, con esa juventud que ya está organizada. Pero ¿qué pasa con la gente que no está organizada? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo logramos invitarles a esos grupos de personas que dicen, mira, yo no realmente nací o no quiero estar en una organización social, en un movimiento, ni en Bomberos, ni en Cruz Roja, ni en Somos Más, ni en Abiertamente, ni en ningún lado? Pero me parece importante que en esos procesos de construcción pública se me tome en cuenta porque también soy sujeto de aplicación de este documento gubernativo. Entonces, ¿cómo rompemos ese hielo que hay, esa barrera que justamente decía Marco, como, ay, ahí vienen los de gobierno, entonces, ¿cómo hacemos para sentirlos más cercanos a nosotras y nosotros como movimientos juveniles? Que al final pues va a ser rentable para la organización porque los procesos de consulta y de acercamiento pues van a ser muchísimo más abiertos, dados a la confianza. Nosotros hicimos dos esquemas de trabajo. Primero, concientizar al adulto de que tiene que invertir en el joven, de que tiene que tomarlo en cuenta, de que tiene que contar con él. Y segundo, pues llegar al joven. ¿Cómo hicimos? Pues con las organizaciones juveniles, con convocatorias, y usamos dos elementos bien importantes. Primero, el personal del Instituto de la Juventud que tenía contacto con los jóvenes, que socializaba con los jóvenes, eran jóvenes. Entonces esto nos permitía de que nos entendiéramos en algún curso, alguna capacitación, alguna reunión de organización, porque no era aquel señor que nos venía a hablar y a dar esto, sino que éramos jóvenes con jóvenes, claro, jóvenes formados, profesionales y demás. Y el otro, sí vale mencionar, utilizamos bastante la tecnología. Usamos convocatorias por redes sociales, invertimos bastante de nuestros esfuerzos para hacer todo tipo de convocatoria abierta por redes sociales. Hoy por hoy es una herramienta increíble, todos los jóvenes están en redes sociales. Nosotros mirábamos estadísticas aquí en conjunto con la FAO de las zonas rurales y hay más jóvenes que tienen teléfono móvil con datos que energía eléctrica en ciertas comunidades. Yo preguntaba, ¿y esto cómo es? Camina 1 hora, 2 horas a la siguiente comunidad, cargan el celular, compran una recarga y regresan. Entonces, ya que están haciendo eso, que utilicen ese internet para algo productivo y entonces nosotros le facilitamos contenido, convocatorias, invitaciones y demás. Entonces, siempre hacerle conciencia al adulto de la importancia de invertir en el joven, no ya cuando los platos están rotos, por decirlo así, de que no lo hicimos, sino que hay que hacerlo a temprana edad. Y segundo, llegar al joven con joven. Esto es súper interesante porque, bueno, yo tengo 27 años y pues ahorita trabajo en tiempo completo para Somos Más como director. Y cuando uno va a los procesos con juventudes y uno es como, hola, soy Esteban, el facilitador, y la gente es como, ¿vos? Y yo, sí, tal vez esperaban algo mejor, pero bueno, que hay, ¿no? No, o sea, sí soy el joven, ¿verdad?, que vino a trabajar con ustedes. Y es como, mira, madre, que Tonis, que está alguien joven. Mis jefes siempre pelearon conmigo porque nunca me gustó vestir formal. Yo nunca me van a ver con saco y corbata, nunca. Y es como, sean, venga formal. Y llegar yo con una pañoleta extravagante en el cuello y, pues, obviamente decente, pero no con saco y corbata. Porque decía, eso nos rompe los procesos de horizontalidad cuando trabajamos con jóvenes. Cuando somos jóvenes que trabajamos con jóvenes, los procesos son estrictamente riquísimos, riquísimos. Y se abre ese espectro de confianza y pues nos permite ahondar muchísimo más. También es importante con el tema de la tecnología evaluar las brechas digitales que hay, principalmente en territorios rurales. Yo sé que, como decía Marco, que hay algunos datos que nos sorprendían como eso, que en mi casa no hay luz, pero tengo un smartphone, tengo un teléfono. Es como, ok, súper bien, porque vamos rompiendo poco a poco el acceso
las limitaciones al acceso a las nuevas tecnologías. Y ahora con ese tema de la pandemia, que los ministerios de educación principalmente han tenido un reto enorme porque los que somos de urbanos, riquísimos, Zoom, tengo internet, luz en mi casa, pero ¿qué pasa con la gente rural que tal vez no tiene una computadora, no tiene un teléfono de buena calidad para conectarse, no tiene acceso a internet? Nosotros como proyecto hemos tenido que facilitarles tarjetas SIM postpago a algunos chicos de zonas rurales del programa Abiertamente que no tienen acceso a internet. Entonces es como, tenés un smartphone, sí, tengo un teléfono, que nosotros te damos el acceso al internet para que vos puedas participar, que es lo que hemos estado haciendo. Y para ahora sí, pasarnos a la siguiente invitada desde la hermosa República de El Salvador, mi amiga, la siempre sonriente Marce Pineda, directora del Instituto Nacional de la Juventud. También tuve el honor de conocerla en el Encuentro SICA, creo que todos los conocen del Encuentro SICA, así que lo voy a repetir como 1000 veces. Un evento increíble de articulación entre el INJUVE y el SICA. Seguimos sufriendo porque este año no va a haber Encuentro SICA, pero vamos a redoblar el próximo año, ¿verdad? Con ese encuentro que realmente marcó un hito en la historia de las juventudes a nivel de región. Marce, quiero retomar un poquito también, vos como mujer y como persona joven, lo que hablaba con Edmavi. A pesar de que somos una sola región y que tenemos muchísimas cosas en común, hay realidades que en efecto no son iguales. Y en ese tema conversábamos antes el equipo y decíamos, por ejemplo, vamos a poner algo que ha estado pues en la discusión pública en contra a favor de las últimas semanas en Costa Rica, que es, por ejemplo, el acceso al matrimonio igualitario. Ya los jóvenes, digamos, que estamos mayores de edad, nos podemos casar, pero somos el único país de toda la región que tiene acceso al matrimonio igualitario. ¿Cuáles son los índices de inversión en educación pública? Puede que Panamá y Costa Rica tengan inversiones muy altas, pero puede que Belice y Guatemala no lo tengan. Puede, por ejemplo, que en Guatemala haya una enorme población indígena, mientras que Costa Rica y Panamá, por ejemplo, tenemos poblaciones muy reducidas. En Costa Rica es aproximadamente el 2.4% de población indígena, mientras que acá en Guatemala es casi el 60% que pertenece a una etnia indígena. Entonces, contextualizándonos a la realidad de El Salvador, ¿cuáles han sido los retos para que las mujeres puedan avanzar a la participación en procesos políticos, sociales, culturales y demás? Y dos, el acceso a estos puestos de liderazgo. Y bienvenida. Hola, gracias. Realmente me emociona verlos a todos. Como decían, el próximo año SICA tiene que ser un nuevo SICA joven celebrado doble por este y el próximo año para seguir generando esas alianzas, ¿verdad? Me emociona muchísimo compartir este espacio con ustedes. Me emociona más saber de que este espacio y esta amistad que se generó fue producto de un encuentro regional en el que muchas cabecitas estábamos ahí viendo cómo trabajamos, cómo nos unimos, porque somos vecinos, estamos a la par, pero no generábamos esa sinergia, ¿verdad? Entonces, fue un mega evento, de verdad. Gracias a ustedes por haber participado, Linda, por toda esa mega coordinación. Estuvimos como 400 personas. El Salvador se convirtió en la capital de los jóvenes centroamericanos por primera vez y creo que fue un gran avance, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vemos o cómo vamos avanzando las mujeres en tema de participación política? Creo que es importante señalar que existimos ya mujeres en espacios de toma de decisión, hemos avanzado, pero todavía nos falta muchísimo más. Uno de los primeros obstáculos que identificamos muchísimo es la educación estereotipada que estamos sufriendo o que los niños y niñas tienen dentro de sus mismos hogares. Ese es un tema que va arraigado hacia la culturalidad, hacia cómo estamos siendo criados, ¿verdad? Cuando hablamos de los obstáculos o barreras, es necesario empezar a cuestionarnos cuál es la primera barrera a la que nos enfrentamos hombres y mujeres, siendo uno de ellos la educación. Es en este espacio en el que los niños y niñas tienen el primer contacto con el rol o el papel que la sociedad le quiere asignar a la niña o el papel que la sociedad le quiere asignar al niño. Y esto estamos hablando del supuesto cuando el niño o la niña accedieron a la educación, porque veníamos de una brecha en la que las mujeres no teníamos acceso a la educación por los mismos temas culturales y las niñas se quedaban dentro del hogar o ejerciendo las tareas comúnmente asignadas a los roles de las mujeres dentro del hogar. Entonces,
Una de las primeras barreras es poder cambiar ese nivel de educación, generar ese nivel de oportunidades para niños y niñas. Y una vez que el niño y la niña ingresan al sistema educativo, empieza el siguiente reto. ¿Qué tipo de maestro o maestra tenemos dando la formación académica a estos niños y niñas? Y te lo pongo como un ejemplo. Hace algunos años, hace como 4 años, yo trabajaba en el Departamento de La Paz, capacitando a mujeres. Entonces tenía chicas que llegaban tarde a sus escuelas y los directores ya no las dejaban entrar. Entonces cuando tú les preguntabas a estas chicas como, ¿por qué llegas tarde a la escuela? ¿Qué está pasando? Ves toda una semana de lunes a viernes que llegan 20, media hora tarde, en los horarios de la tarde que entraban a la 1:30 o a la 1, ellas te decían, es que no alcancé a moler el maíz, me tocó lavar los platos, o mi mamá o mi abuelita comieron tarde, entonces yo me retrasé. Toda esa carga reproductiva que tienen las niñas, que tienen las mujeres jóvenes, no la tienen los hombres por el mismo papel en el que te han encajado a nivel de sociedad. Entonces, uno de los primeros obstáculos es entender y ponerse los lentes de género y darse cuenta que no todos nacemos con los mismos privilegios y las mismas condiciones u oportunidades. Entonces, el segundo ejemplo que te puedo dar es cuando en una misma escuela yo estaba capacitando. Había una niña de 6 años liderando y los niños le empezaban a decir, es mandona, tú eres mandona, versus un niño liderando que era destacado por sus cualidades de ser líder. Entonces vemos cómo la sociedad te condena cuando vos querés levantar, alzar la voz, opinar y decir, este es mi voto, a pesar que tenés una sociedad en la que la mayoría sean mujeres en la población. Es decir, que si todas las mujeres del Salvador nos pusiéramos en la sintonía de solo votar por mujeres, pudiéramos generar un cambio radical en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros tenemos, por la ley de partidos políticos, que tiene que ir el 30% de las mujeres inscritas. Pero ese mínimo, ese piso, se convirtió en un techo, porque los partidos no han luchado en pasar de ese 30 al 50%. Y a eso suma también que este nuevo sistema, este sistema que nosotros tenemos del 30%, no te obliga a que vaya como tipo zipper, decir hombre, mujer, sino que solo te dice que tiene que haber el 30%. Es decir, que las mujeres podríamos quedar todas como suplentes y como contaste el 30% de toda la planilla, entonces ya se cumplió el requisito de ley. Yo considero fielmente que no se trata de pertenecer a una lista, se trata de estar en el espacio donde se conforma esa lista de participación de las mujeres. Como decían, o sea, no se trata de estar en la cocina, se trata de generar todos los productos de la mano con alguien, ¿me entiendes? Entonces, el segundo obstáculo que nosotros tenemos al momento de la participación política es la posibilidad de ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos a mujeres jóvenes, adolescentes, que tienen un embarazo no deseado, que hacen que el mismo sistema educativo ya no continúe. Y eso que tuvimos avances en la ley, porque antes, cuando una chica salía embarazada, era expulsada de su escuela, y al joven no. Ahora ha cambiado, se te dice cómo puedes continuar estudiando igual que el otro joven, pero el estigma o la formación cultural que tenemos de toda una comunidad es algo muchísimo a trabajar, ¿verdad? Y también señalar, por ejemplo, que en las zonas rurales era muy común que personas mayores, hombres de 47, estuvieran con niñas de 12 años. Nuestro actual presidente, cuando era alcalde, prohibió la celebración de matrimonios dentro de la alcaldía cuando las niñas eran menores de edad. Entonces, fue un avance muy significativo porque nuestro presidente señaló y dijo que eso no estaba bien, no estaba normal, y luego se procedió a hacer ese cambio a nivel de reforma de ley con los diputados, ¿verdad? Entonces, y también la tercera dificultad para que las mujeres participemos en la política tiene mucho que ver con las dificultades para que una mujer tenga la autonomía económica. ¿Por qué? Porque de por sí es complejo para nosotros tener un trabajo porque estamos en la precarización del trabajo como mujeres, es decir, mujeres con dificultades para tener ISA, AFP y que nos hagan los descuentos de ley, y estamos en el mercado laboral informal. Entonces, cuando iniciamos el mundo de la política, te enfrentas a que tú ya empiezas con menos presupuesto para realizar tu campaña,
versus el presupuesto que tiene ya un hombre, porque un hombre ya gana diferente, tiene mayor acceso, mayor oportunidades. Entonces, esa desigualdad que se genera a la hora de los ingresos puede ser una desigualdad muy marcada a la hora de participar en un cargo de elección popular para las mujeres. Entonces, creo que el principal reto que nosotros tenemos como mujeres es empoderar a otras mujeres y llegar a esos espacios de toma de decisión y ser la voz de todas aquellas mujeres que no han logrado llegar. Y cuando te digo tomar esos espacios, por ejemplo, un grupo de parlamentarias que luchen por transformar el 30 a un 50% en la ley, un grupo de parlamentarias que señalen que la deuda pública, la deuda política entregada a los partidos políticos, tiene que haber un porcentaje específico para las mujeres, para que sea entregada a las mujeres y puedan realizar su campaña. Un grupo de parlamentarias que luchen y digan tiene que ser un sistema así, pero es decir, hombre-mujer y no solo un número. Entonces, yo creo que es súper importante avanzar y dejar de pensar que el 30% de la ley para la participación política de las mujeres simplemente ya se cumplió el ideal. No, hay que avanzar y decir, la ley es un instrumento, pero el fin es la transformación de los espacios públicos para las mujeres y el fin también es que todas las mujeres tengamos autoconciencia del espacio que estamos ocupando nosotras. Eso es súper importante. Como te digo, autoconciencia, o sea, usualmente se elige dentro de los partidos tradicionales, se eligen aquellas mujeres que están más cerca de los tomadores de decisión y aquellas mujeres que no se van a rebelar. Entonces, la autoconciencia que como mujeres estamos tomando ese espacio es para cambiar la realidad, no para quedarnos callados y para ser cómplices de un sistema patriarcal que lastima y oprime hacia las mujeres que actualmente están luchando por salir adelante. Bueno, creo que Marce ya resumió todo. Gracias. No, sí, en efecto es un tema estructural, es un tema de cultura y como bien nos decía Marce, el tema de la educación influye muchísimo. En Costa Rica cuando uno está, bueno, no sé si ahora se usa, cuando uno está aprendiendo a leer, usamos un libro que se llama Paco y Lola. Y Paco y Lola, pues la idea que nos enseña es como a leer, y es como mamá amasa la masa, papá lee el periódico. Y tal vez, como decía Marce, de forma inconsciente nos van metiendo esos roles en la cabeza, que creo que también lo decía por ahí Diego en el chat, de cuando los hombres asumimos que hacer los quehaceres de la casa y las responsabilidades es que estamos ayudando a la mujer. Y a veces estamos hablando de esos temas en los talleres de equidad de género y me dice un chico, Esteban, pero yo ayudo a mi mamá tendiendo mi cama y ya lavando mi plato en el que como. Y yo, mi asistente me decía antes, Esteban, no se ponga rojo y no explote, por favor. Y yo es como, ok, vamos a ver, ¿cómo te explico? Vos no estás ayudando a tu mamá, vos estás cumpliendo con tu tarea y tu rol en el hogar. Los papás quizás, ay, no, pero yo le cambio el pañal a mi hijo, o sea, yo soy un hombre feminista porque yo lavo los trastes en mi casa. Y uno es como, uy, amigo, espera todo lo que te falta para llegar a ser un aliado feminista, porque los hombres no podemos ser feministas, somos aliados feministas. Entonces, tal vez, creo que lo decía Mavi, esta generación viene como con este nuevo chip, tal vez un poco más progresista o más abierto, que es más empático a la lucha de la igualdad y la equidad, pero también cómo cuesta con la gente adulta. Hablaba también Marce del tema de las cuotas. Un 30% y nos mandan a las suplencias y ya cumplimos con el 30%. Y lo mismo pasa con las personas jóvenes. En Costa Rica también hay un porcentaje de partidos políticos de candidaturas a las elecciones municipales y presidenciales, bueno, las legislativas, hay que cumplir con una cuota de juventud. Pero ¿qué pasa? Que hay 9 regidurías, un partido nunca va a acceder a las 9 regidurías y mandan al joven, que tiene que haber una persona joven, al último puesto y ojalá en la suplencia. Como mira, hay un joven en el puesto número 9 en la suplencia, lo logramos, somos un partido que le dice no al adultocentrismo y es como, ok, el acceso real a los puestos de representación pública, ¿dónde están? Realmente, ¿cuál es este interés o esta voluntad de parte de los gobiernos? Y tanto la educación en casa, como decía Marce, como la educación institucional está muy sesgada a temas patriarcales, a temas muy machistas. Y con ese tema de la participación de la mujer, pongo ejemplo a Costa Rica. Tuvimos una mujer como presidenta de la República, doña Laura Chinchilla. La percepción de la mayoría del pueblo fue que Laura Chinchilla no hizo un buen gobierno. ¿Y qué es lo que dicen ahora? No volvemos a votar por una mujer porque Laura Chinchilla lo hizo mal.
pero ¿cuántas veces le hemos perdonado a hombres que han llegado a las presidencias malos gobiernos? Como, no, Laura Chillo lo hizo mal, nunca más una mujer, pero los hombres la seguimos fregando una y otra y otra y otra vez, y es como, ay no, prefiero otro hombre porque es mejor viejo conocido que no por conocer, más sabe el diablo por viejo que por diablo, entonces más sabe el hombre por hombre que por mujer, no sé, y seguimos dándole espacio a esta cultura heteropatriarcal. Ahora, por dicha Costa Rica tiene por obligación paridad horizontal y vertical en las nóminas para las 7 provincias, para las diputaciones, entonces esperamos que este próximo gobierno 2022 venga con una equidad en la Asamblea Legislativa y que el grupo parlamentario de mujeres, ojalá que a nivel regional, pues tengan esta posibilidad de empoderamiento, y creo que es eso, la sororidad, como punto número 1 hacia lo que Marce y la chica nos comentaban, de mujeres empoderando mujeres. Las mujeres no tienen por qué deconstruirnos a nosotros. Eso nos decía una chica en un proceso, no sé si fue en Honduras, El Salvador, Guatemala. Nos decía, no es mi responsabilidad, eso me impactó muchísimo, no es mi responsabilidad como mujer deconstruir ni enseñarle a los hombres cómo ser hombres aliados. Porque mientras nosotras les estamos enseñando a ustedes a ser hombres empáticos, a nosotros nos siguen matando día a día. Los índices de femicidio en la región latinoamericana son impresionantes. Entonces, a los chicos que nos están viendo, no es obligación de las mujeres de construirnos, no estamos ayudándoles como dioses a las mujeres, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras novias, al hacer el aseo de la casa, a no decir chistes. Creo que también parte de una cultura que la hemos normalizado, de reírme de un chiste machista. Yo tenía un restaurante en Costa Rica y teníamos pues, una pared de tiza. Todos los días poníamos ahí un mensajito bastante polémico, ¿verdad? De todos somos migrantes, aborto legal seguro gratuito, matrimonio igual ya. Y una vez pusimos, los piropos no son halagos, son violencia. Y llega un señor al restaurante, no nos compró, pero quiso ir como a debatir esto y nos dice como, ¿quién dice que los piropos no son halagos? Y yo, amigo, pues las mujeres, no, a las mujeres les encantan que le digan piropos. Y yo es como, amigo, ¿vos crees que le gusta a las mujeres que le digan piropos? ¿Verdad? Entonces es un tema que creo que vamos a tener un live con Marce acerca de equidad, igualdad de género, de feminismo y de empatía de parte de nosotros como hombres hacia este mundo, que tiene que ser, la revolución tiene que ser feminista o realmente no será. Así que gracias, Marce, te quiero montones, te adoro. Y pasamos con la mera jefa, que merece, porque siempre que hablo con los chicos del proyecto va a estar la mera jefa. Es como, ¿quién es la mera jefa? Olinda Salguero. ¿Cómo que la jefa? Entonces, los chicos se ríen porque ya la conocen como la jefa, ¿verdad? La jefa, y el jefe, por supuesto, pues es el amigo Vinicio. Entonces, como resulta que el jefe nos dijo que tal y tal cosa, y es como, sí, dígale a Vinicio. Yo, no, es que hoy tenemos un live con la jefa, que ahí, creo que fue Melissa Flores de Costa Rica, que me dijo, mándale saludos a Olinda y a Marce. Olinda, gracias por estar acá. Qué lindo tener a representante guatemalteca, ¿verdad? De ese hermoso país que ya me siento mitad chapín, mitad tico. Y de parte del Sistema para la Integración Centroamericana. Y qué importante es el trabajo que ha hecho el SICA o que ha estado iniciando para promover la integración centroamericana desde las juventudes, dándole un papel protagónico, un papel estrella a las juventudes. Y creo que esto inició y se validó desde el encuentro SICA, que como dijo Marce, El Salvador fue la capital de la juventud 2019, y que ahí estuvimos y la gozamos, la pasamos súper bien, bastante cansado porque era toda una semana de tener que madrugar, ¿verdad? Llegar a las 8. Yo nunca lo logré, yo llegaba como a las 9:30, pero llegaba. De promover esto. Olinda, ¿cuál es el enfoque que tiene el SICA con relación a las juventudes y cuál es la expectativa de integrar las juventudes a nivel de región? Y bienvenida. Hola, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos, a las amigas que están compartiendo acá. Interesantísimos todos sus comentarios. Y a ver, yo soy Olinda, tengo la
la dicha y el privilegio de servir como jefa de gabinete en la Secretaría General, pero soy Olinda a secas. Y bueno, y además por lo que decían de lo de las edades, creo que en unos meses ya me voy a quedar como madrina del grupo porque ya no voy a cachar como joven en ninguno de los países, pero en realidad siempre ha sido una inquietud y un trabajo constante por una mayor participación de las mujeres en todos los procesos de desarrollo de Centroamérica. Por eso me identifico mucho con lo que Marce estaba compartiendo, pero también otra constante en mi vida ha sido el de generar plataformas para mayor participación de la juventud. Así que afortunadamente el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, pues también es muy abierto a todo esto y ha respaldado las iniciativas y este SICA joven del que qué gusto me da escuchar que incluso este espacio es ya producto de ese SICA joven, porque en realidad nadie logra hacer nada solo, todo es a través de redes, a través del networking, a través de conocer al otro, qué están haciendo, ponerse en común, y por eso es que poner a la gente junta a veces puede parecer una cosa menor, pero no, porque se juntan las ideas, se juntan los propósitos, que es más importante, así lo decía el Popol Vuh, que no juntamos nuestras ideas, sino nuestros propósitos, y nos ponemos de acuerdo y entonces salimos adelante. Y ese es también parte del espíritu de la integración. Yo sé que mucha gente probablemente no conoce, ¿y de qué viene esto del SICA? ¿Y esto del SICA qué es? Bueno, el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, está conformado por 8 países, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Y de hecho es un espacio único en su especie, digamos, en la región, porque a pesar de las diferencias que pueden haber entre los países, este espacio de integración es no solo un resultado de la paz en la región, de los acuerdos de paz de Esquipulas, porque nuestros países tal vez, pues muchos son muy jóvenes y yo siempre digo que tuve el privilegio de pertenecer a una generación que no vivió el horror de la guerra. Eso no quiere decir que no haya existido. Entonces, esta región pues hasta hace muy poco no tenía posibilidades de sentarse a conversar los países entre ellos, porque aquí todo el mundo se estaba matando, no solo internamente, sino también entre países. Entonces, parte de todo lo que estamos hablando, de esa ausencia del Estado o del debilitamiento del Estado que estamos evidenciando en la atención o no que se le da a los jóvenes, también es producto de esa historia de la que aún estamos saliendo, ¿no? Estamos en una etapa de posconflicto, encima nos cayó una pandemia y tenemos todavía que construir muchas cosas. Por eso, a mí me gusta pensar la política como la administración del espacio público que todos compartimos. Y eso nos incluye a todos en todas las decisiones. Pero también me gusta pensar las instituciones, y esto es muy importante para los jóvenes. Yo creo que para poder construir algo, tenés que conocer de qué estás hablando y de qué tipo de instituciones estás hablando. Porque no le puedes pedir peras al olmo, como dicen, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el espacio de integración, no todo lo que tiene que ver con Centroamérica es integración. Entonces, pedirle al SICA que lo resuelva, pues está un poco fuera de lugar, en el sentido que el SICA es el sistema de integración. Entonces, ahí llegas a ser todo aquello que fijo no puedes hacer solito como país. ¿Por qué? Porque sumás voluntades, sumás cooperación, sumás los esfuerzos y logras mejores resultados en todo aquello que amerita eso. Entonces, esto es bien importante conocerlo porque yo creo que con toda esa energía, talento que tienen los jóvenes, si se conoce un poco más la realidad del contexto de tu país y de la región, sos capaz de construir mejor porque canalizas mejor tus energías. No las estás perdiendo en decir, bueno, es que yo quiero que esto sea negro y eso jamás va a ser negro porque nació para ser amarillo, digamos, por decirlo de algún modo. Pero si no te tomas el tiempo para conocer el entorno, pues puedes perder mucha energía, mucho tiempo en plantear soluciones. Entonces, esto del SICA joven es todo un esfuerzo por visibilizar muchísimo más la participación y propiciar mayor participación de la juventud en todos los aspectos. En Centroamérica, el 35% de la población está por debajo de los 35 años y por eso yo insisto en esto. Tenemos que pensar a la región y al Estado cómo lo fortalecemos, porque no es que el Estado te vaya a hacer hospitales para jóvenes, que vaya a llegar, por ejemplo, a la comunidad que decía nuestra amiga en la consulta, que decía, aquí tenemos que caminar muchísimo para ir a un hospital. No es que el Estado te va a poner un hospital para jóvenes, pero nuestros estados están tan débiles que lo que necesitamos es fortalecerlos para que puedan cumplir con sus responsabilidades básicas para toda la ciudadanía.
Y esa creo yo que debe ser un enfoque que debemos tener los jóvenes, porque está bien demandar todo lo que creas que te corresponde como derecho, pero estás hablando de que vivís en una comunidad donde también hay pueblos originarios, población indígena, por ejemplo en Guatemala, hay población afrodescendiente, y estás hablando de que lo que hay que generar es un proceso de desarrollo incluyente y sostenible. Y lo estamos viendo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? El hecho de que en nuestros países, y aquí hay muchos análisis al respecto, la estamos librando con relativo éxito, pero eso no quiere decir que tengamos sistemas de salud, con excepción de algunos casos, muy débiles, que necesitan ser fortalecidos, y eso es para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para las mujeres, para los ancianos, para todos, ¿no? Entonces, pensar en un Estado fortalecido, capaz de cumplir con sus responsabilidades, es un tema que no podemos dejar de lado. Entonces, esto del SICA joven, la verdad es que ha estado teniendo mucha aceptación, porque nos parecía que en una región con esas características teníamos que hacer y tenemos que hacer lo imposible por visibilizar y proyectar mucho más la participación de la población joven. Y por eso es que, insisto, sí, en la participación política, pero también, y lo decía nuestro amigo de Costa Rica, en el tema de la construcción de políticas públicas, porque finalmente, y yo pues he estado en el sector privado y también mucho tiempo en sociedad civil, y considero que es solo con las intervenciones que se logran desde el Estado, con todos los sectores, que puede solucionar problemas de fondo. Todos los demás podemos hacer cosas positivas y que beneficien a mucha gente, pero siempre te vas a quedar corto. Necesitas un Estado que se involucre y que pueda ampliar los beneficios y las soluciones. Entonces, en el marco del SICA, todos estos conceptos, todas estas ideas se están promoviendo de una forma pues muy dinámica, incluso ahora que estamos en medio de la pandemia, porque no podemos hablar de democracia, de desarrollo, de integración sin jóvenes, y esto, si ustedes me han escuchado otras veces, sabrán que siempre lo digo, tampoco sin mujeres. No podemos hablar de dejar por fuera al 52% de la población en la región. Para mí todos estos temas son un rotundo no sin mujeres. Y esto tiene que ver por lo que decía Marcela de cómo está el acceso a la participación política, que es un factor fundamental, pero también cuál es la participación en el sector privado. Al final es mujeres en todos los campos que tienen que ver con la toma de decisiones y los procesos de desarrollo en nuestros países. Siempre tiramos la chibolita para lo público porque obviamente lo público termina permeando toda la sociedad, pero hay que voltear a ver también a lo privado, hay que voltear a ver a las organizaciones de sociedad civil. Muchas veces todos esos cambios que los mismos jóvenes están exigiendo para ellos, cuando ya les toca a ellos tomar la decisión, y me acuerdo aquí del modelo SICA que tuvimos en el marco de este encuentro SICA Joven, y en el que los chavos y chavas tienen que jugar los roles de los cancilleres y los presidentes, pues no, resulta que solo hubo una mujer presidenta, ¿no? Entonces, el hecho de que seas joven no te garantiza nada si no tienes un pensamiento pues renovado, de avanzada. Y yo te pongo ese ejemplo porque yo les decía, bueno, ustedes sí, mucha la inclusión, pero cuando les toca votar a ustedes para elegir a la gente, solo hay una mujer de presidenta entre los 8, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Y dónde está ahí el discurso? Entonces, te digo que hay que reducir las brechas de acceso a los espacios para mujeres y para jóvenes, pero no hay que perdernos en que ese ejercicio necesariamente va a ser con miras de igualdad. La verdad es que son dos cosas diferentes y para eso tenemos que tener abordajes diferentes, aunque por supuesto tenemos que seguir ganando espacios en los espacios de toma de decisión y principalmente en la parte pública. Hay todavía muchas barreras y muchos techos de cemento, techos de cristal, techos de los que no vamos a hablar a detalle en este momento porque sería otra charla, pero hay muchos obstáculos todavía que tenemos que superar, que están en la sociedad y que están también en cada uno de nosotros porque somos producto de esa sociedad. Pero siguiendo un poco más con esto del SICA Joven en el marco del esfuerzo del proceso de integración, efectivamente tuvimos este encuentro SICA Joven el año pasado con más de 200 jóvenes líderes de toda la región, líderes emergentes, porque creemos que esos liderazgos emergentes tienen que aglutinar también en lo nacional y en lo local esas transformaciones. El modelo SICA que ya mencioné para poder conocer mejor cómo se construyen políticas públicas, cómo funciona esto que se llama SICA, para saber cómo lo aprovecho mejor y qué puedo demandar a mis estados nacionales en un proceso de integración que tiene como miras construir una mejor región. Ahora mismo tenemos varios procesos en marcha que lanzamos en medio de la pandemia. La iniciativa de la región que viene junto
al proyecto El País que viene y una empresa regional en la que tuvimos la participación, todavía eso está en proceso de seleccionar a los 60 autores y autoras que vamos a tener en la región, pero tuvimos más de 3.000 jóvenes participando, tenemos programas de pasantías profesionales en todos los campos, tenemos también mucho trabajo en el tema, y tú lo mencionabas, Esteban, tú has sido parte de esto, en el tema de la juventud rural, ¿verdad? De jóvenes viendo el desarrollo desde otros lentes, desde otros procesos, porque cuando pensamos en juventud también creemos que todo está en la parte más urbana, ¿no? Y en esas organizaciones que están en internet, que hacemos estos Zoom y demás, pero la realidad es bastante compleja y hay muchas Centroaméricas, y así como hay muchas Centroaméricas, también hay muchas Costa Ricas, muchos El Salvador, muchos Panamá, muchas Honduras. Hay muchas realidades que tenemos que atender y no toda la gente está en el mismo sitio. Entonces, con el tema de juventud también estamos trabajando un tema fundamental que es el cambio climático. Aquí tenemos una alianza muy fuerte a nivel de sociedad civil con Jóvenes contra el Calentamiento Global, que son de Honduras, pero estamos pues lanzando muchas iniciativas orientadas a la juventud junto con el Banco Mundial, por ejemplo. Lanzamos el Understanding Risk Centroamérica y si no me equivoco, en este momento, mientras estamos en el programa, estamos lanzando también con el Banco Mundial el Ideatón para tener esas ideas de la juventud en temas de integración para salir mejor librados en este proceso de recuperación económica, social y ambiental de esta pandemia por la que estamos atravesando, apoyando mucho a organizaciones pues como el proyecto Somos Más, que tiene toda esta linda iniciativa de salud mental, un tema que ha estado postergado en la discusión y que es fundamental, pero también asociaciones, proyectos que están trabajando con la población afrodescendiente, como la Fundación Contrapeso en Panamá, y así te puedo decir muchísimas iniciativas que están en el marco del SICA, y esto lo hago porque me parece importante que conozcamos que hay trabajo que se está haciendo ya con los jóvenes. No es, bueno, el SICA joven se quedó por ahí, no, hay mucho trabajo en el tema del plan de acción de las juventudes rurales que ya mencioné, el tema también del trabajo en prevención de violencia desde lo local, trabajando en municipios transfronterizos de varios países del SICA. Así que hay una visión articulada de lo que debe ser, pero creemos que esto debe ser aún más fuerte. En el SICA, que se trabaja, la reunión de presidentes es el máximo órgano y luego tienes trabajo por consejos sectoriales, no hay un espacio de juventud como tal. Y esto es bien importante entender que la integración no es la suma de las partes. No es que tú digas, a ver qué están haciendo en Guate, qué están haciendo en El Salvador, y lo pones junto en un documento y es que eso ya es una política regional y ya es una acción de integración. La verdad es que no funciona así. La integración es un proceso de cooperación muchísimo más complejo y no es solo sumar lo que hay en cada uno de los países, sino tiene que tener un objetivo de integración. Pero entonces no hay un espacio regional en el marco del SICA para juventud. Cada país tiene su espacio. El espacio de la persona joven en Costa Rica, el INJUVE, el CONJUVE, cada país tiene su instituto o su espacio de donde está viendo el tema de juventud, pero a nivel regional, en el marco del SICA, no se tiene ningún espacio articulado. Por eso es que con el apoyo de INJUVE, que hicimos este SICA joven el año pasado, precisamente tenía El Salvador la presidencia pro tempore, buscábamos también poner en común a las autoridades de juventud, que es que tampoco era que se estuvieran hablando tanto, y necesitamos que aquí todo el mundo se conozca, se vea las caritas y empiece a coordinar el trabajo que se pueda por todos esos jóvenes en la región. Hay procesos de consulta también, y por eso aquí yo hago mucho énfasis en que tenemos que marcar la diferencia cada vez que podamos. Y eso es, si sos joven y no estás propiciando mayor participación de jóvenes en los espacios, pues estás quedándote corto, ¿no? Si sos mujer y no estás haciendo lo imposible porque más mujeres suban, tenés una deuda ahí. Entonces, como decía Mavi, por ejemplo, una cuestión que puedes hacer muy fácil es eso de, bueno, hay un evento y eso lo tenemos en el SICA y de verdad que quienes trabajamos en conjunto saben que peleo eso hasta el último momento, les digo, no podemos organizar eventos que no cumplan con el objetivo de igualdad y equidad de género. Es que se nos olvidó, no se te puede olvidar simplemente porque hacemos lo imposible porque así sea. Y por ejemplo, hay otros espacios u otras técnicas para incluir más mujeres. Si tú querés que más mujeres accedan a puestos que sacas a concurso,
y que regularmente, por 1000 razones diferentes, siempre se lo quedan los hombres, podés implementar el currículum ciego. Ese es que no lleva fotografía y te deja todos los datos, y científicamente está comprobado que privilegia cortar esas brechas para beneficiar a las mujeres. Entonces, ya hay otras técnicas que puedes usar, pero sobre todo es una decisión muy personal. Es una decisión también personal que vas traduciendo en resultados institucionales. En el marco del SICA hay toda una política regional de igualdad y equidad de género que atraviesa todos los procesos. Justo esta semana, y ese tipo de actividades a mí me da muchísimo gusto porque entregamos fondos para empresas lideradas por mujeres y mujeres jóvenes que concursaron en toda la región, y este programa de empresarialidad femenina, este SICA Emprende, pues al final fueron mujeres, y para mi sorpresa y agrado eran todas muy jóvenes. Entonces hay que ver la participación también de la juventud en todos los procesos. No es solo que, bueno, hacemos un encuentro, por supuesto que eso suma, pero aquí estás hablando de procesos de desarrollo que tienen que ver con MIPYMES, estás hablando de cambio climático, estás hablando de participación política, de muchos temas que están en cada uno de los esfuerzos sectoriales. E insisto aquí en ver la participación en la política como el espacio público que compartimos todos y que debemos hacer cada día mejor, y también el fortalecimiento del Estado, que debe ofrecer mejores respuestas a cada uno de sus ciudadanos, incluidos, por supuesto, los jóvenes. Entonces, todos estos esfuerzos, todos estos enfoques, yo creo que hay que valorarlos. Hay trabajo también que se está haciendo para reinserción de jóvenes menores de 25 años que tienen problemas con la ley, obviamente, para, yo lo diría incluso a veces reinsertarlos, porque estos chavos nunca han pertenecido a la sociedad. Entonces, uno dice reinsertar como que ya hubieran sido parte, y tienes un ciclo que siempre los sacó y han sido víctimas también de la violencia. Entonces, hace falta construir una visión de desarrollo bastante más sostenible, y ahí la participación de los jóvenes es fundamental. Pero insisto, una participación que garantice poder ir cerrando esas brechas, y todo eso de lo que te quejas en pantalla, bueno, anda y lo cambias en los espacios, y no vayas a simplemente replicar todo lo que estás quejándote, porque yo creo que una de las cosas que no se puede perder de vista, y no es porque esté saliendo del espectro joven de los 35 años en algunos meses, sino porque realmente lo creo, es el diálogo intergeneracional. Es decir, tampoco puedes partir de la base que porque sos joven, pues sos la última Coca-Cola del desierto y tenés todas las soluciones, sino que tenés que tener un diálogo intergeneracional, porque no todos los adultos que te precedieron son malos. Al contrario, tenemos ahora mejores bases para trabajar, porque hay generaciones anteriores a las nuestras que creyeron en la paz, que creyeron en la democracia y que creyeron en el proceso de integración. Entonces creo que como millennials mal haríamos en solo reprochar, no valorar y pensar que entonces ahora váyase usted para allá y yo me quedo acá, sobre todo cuando estamos replicando estos estereotipos, ¿no? Entonces mucho que hacer por ahí. Gracias, Olinda. Wow, o sea, nos hizo un mega resumen de realmente las acciones que está tomando el SICA, y para ir cerrando, porque, bueno, el conversatorio era de 1 hora, llevamos 1 hora y media, y tenemos el siguiente panel ahí como en línea de meta para volvernos a conectar y venir con el segundo panel de juventud. Ese tema yo tengo como, siempre digo que es como un ídolo político, que nos enseñaba, siempre usábamos la palabra el relevo generacional. Y Mariano Salas, un día en una actividad de la Fundación Face Ever, nos decía, no hablemos de un relevo generacional, hablemos de un encuentro generacional, porque es justamente la herramienta que nos va a permitir, de la experiencia de las personas adultas, con las ganas, la nueva visión, el liderazgo y el empoderamiento de las personas jóvenes, lograr transformaciones muchísimo más grandes en nuestros territorios. Para cerrar, en 1 minuto, entre todos, ¿verdad? Una palabra con la que queramos empoderar a los jóvenes, solo una palabra, ¿ok? Así que vamos a como iniciamos. Edmavi, una palabra para motivar a las juventudes. Perseverancia. Perseverancia. Diego. Lucha. Diego, lucha. Perseverancia, lucha. Marco. Involúcrate. Perseverancia, lucha, involúcrate. Marce.
Compromiso. Compromiso, involúcrate, lucha. Olinda. Esperanza. A esperanza. Y yo voy a cerrar con poder, entender el poder transformador que hay en las manos de las juventudes. Gracias por tener a todas las autoridades de gobierno en materia de juventud en un mismo panel, en un mismo live. Realmente, desde que todos me confirmaron y todas, me emocioné demasiado. Los chicos que están trabajando detrás de eso, porque a veces solo ven como a las coordinaciones, me ven a mí. Acá hay un equipo enorme y todos estamos súper emocionados y emocionadas con esto. El próximo año, cuando la pandemia, si así lo quiere, nos permita hacer procesos presenciales, vamos a estar en todos los países con un encuentro nacional con 30 personas y luego vamos a hacer unas réplicas regionales también para alcanzar más jóvenes. En esa primera etapa de agosto a diciembre vamos a alcanzar 480 jóvenes en total de la primera etapa formativa y en el proceso de todo el proyecto pues queremos alcanzar a más de 25,000 personas jóvenes en el programa de salud mental. Así que muchísimas gracias por acercarse a la juventud, por responder a ese llamado de Somos Más, que tal vez ahí algunos medios lo habían escuchado, otros que no tienen ni idea de qué era Somos Más, porque ya ahora hay un poquito más de acercamiento con las juventudes centroamericanas. El año pasado que ganamos el Premio Iberoamericano de Juventud del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, estábamos en una cena y justamente yo les decía, porque tengo mi mapa de Centroamérica tatuado en mi brazo, entonces me decían, Esteban, vos sos demasiado regional. Y yo, en serio, yo a veces no hablo ni de Costa Rica, hablo de región. Cuando estábamos en el encuentro CICA, decían como, ¿dónde están los de Panamá? Y yo, ¿dónde están los de Guatemala? Y yo, me decían los chicos de Costa Rica, Esteban, ¿por qué grita con todos los países? ¿Le perdonamos Guatemala? Tal vez Guatemala porque vive ahí, pues eso tiene que gritar para Costa Rica. Y yo, no, yo la verdad, yo ya soy demasiado centroamericanista. De hecho, no tengo... Que yo siempre me presento como que soy una centroamericana nacida en Guatemala, porque creo absolutamente en ese enfoque como región, que es el único que realmente nos permite tener la fuerza para poder salir de todos nuestros desafíos. Aquí nadie se salva solo, y mientras más tardemos en entenderlo, pues solamente vamos a tardarnos más en llegar a las soluciones que necesitamos, y pues creo que el tiempo es un factor fundamental y no tenemos el lujo de poder perderlo. La integración es la salida para muchos de los temas. Y es riquísimo ese sentimiento de integración y de centroamericanismo. Así que, chicos, chicas, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto porque el proyecto queremos llevarlo de la mano con cada una de las organizaciones aquí representadas. De parte del proyecto Somos Más, voy. Dígame, Diego. No, que quería una cosa muy breve de lo que dijo Linda, que lo puse ahí en el chat. Hay una frase que acuñan las personas con discapacidad que es muy importante y yo la transformo un poco para la realidad de las juventudes, es que es importante que construyamos procesos en donde nada de las personas jóvenes sea sin las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, nada más para dejar la idea ahí. Súper. Esa frase la brindamos justamente en República Dominicana, donde estuvimos recogiendo un premio nuestro. Ya cuando finalizado todo el programa, el chico de México que ganó la categoría de influencer, nosotros ganamos la de activismo, dijo quiero hacer un brindis y que gritemos la frase nada para las juventudes sin las juventudes. Y con eso cerramos. Así que muchísimas gracias. Para la gente que está conectada, viene otro panel con jóvenes coordinadores y coordinadoras de toda la región. Va a estar Carlos García de Panamá, Silvia Pérez de Costa Rica, va a estar Efraín Cepeda de El Salvador, Adriana Castro de Guatemala, Toto Montalbán, que en realidad está aquí conectado, de Honduras, y Giselle Moquete de República Dominicana, que ya van a ser las 11 de la noche por allá, así que vamos a iniciar. Así que muchísimas gracias y nos vemos en 5 minutos en un nuevo live. Gracias, chao. Muchas gracias, hasta pronto, cuídense. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Saludos.